Nutrición vegetal. El estudio del modo de asimilación de los nutrientes por las plantas se denomina nutrición vegetal. Hablemos de nutrición mineral. Hay tres elementos estructurales que son carbono, hidrógeno y oxígeno. Las plantas obtienen tanto el carbono como el oxígeno directamente del aire, por fotosíntesis, mientras que el hidrógeno procede directa o indirectamente del agua y del suelo. Las plantas, no obstante, son incapaces de vivir solamente a base de aire y agua, necesitando elementos químicos. Estos elementos son los minerales. Es interesante señalar que estos elementos minerales que las plantas obtienen del suelo son los que comúnmente limitan el desarrollo de los cultivos. A estos elementos les llamamos esenciales. Esto justifica la importancia de los nutrientes del suelo y de los elementos que contienen. El crecimiento de las plantas, salvo circunstancias excepcionales, como puede ser sequía, bajas temperaturas, suelos anómalos o enfermedades, no se altera seriamente por una deficiencia de carbono, hidrógeno y oxígeno. Son alteradas por deficiencias de elementos esenciales. Elementos esenciales. Los nutrientes esenciales para las plantas son elementos que las plantas necesitan para un crecimiento adecuado. Aunque limitada, las plantas tienen capacidad para absorber y acumular elementos no necesarios para su crecimiento. En consecuencia, ni la presencia ni la concentración de un elemento mineral son criterios de esencialidad. Por lo tanto, los elementos esenciales son de importancia vital y reúnen los requisitos de esencialidad. En 1939, Arnold y Stout definieron las características para considerar un elemento esencial para una planta. 1. Un elemento no puede considerarse como esencial a menos que su ausencia haga imposible completar las etapas vegetativas o reproductivas de su ciclo vital. 2. La deficiencia ha de ser específica del elemento en cuestión y solo puede ser evitada o corregida mediante el suministro de aquel. 3. El elemento ha de estar directamente implicado en la nutrición de la planta, con independencia de sus posibles efectos en la corrección de condiciones desfavorables, químicas o microbiológicas del medio externo. Hablemos de la absorción de elementos nutritivos por las plantas. Solo una pequeña parte de cada nutriente presente en el suelo se encuentra disponible para las plantas, el 2%. El resto, que es el 98%, aparece en formas no asimilables por las plantas, resultando inaccesible mientras no se ve afectado por los procesos de descomposición. Estos ocurren lentamente durante largos periodos y los nutrientes son liberados de modo gradual. Las plantas absorben los nutrientes por medio de los numerosos pelos radicales que poseen las raíces jóvenes, las cuales se renuevan continuamente ya que tienen una vida de unos pocos días. Aquí radica la importancia de conocer los pelos absorbentes o pelos radicales, ya que aparte de absorber el agua, también van a absorber los nutrientes que la planta necesita y que se encuentran dispersos en el suelo. Estos pelos radicales segregan sustancias ácidas que contribuyen a solubilizar compuestos difícilmente solubles, tales como fosfatos y carbonatos. En esta acción de solubilización también interviene el dióxido de carbono, producido por la respiración de las raíces. Factores que influyen en la absorción de nutrientes: textura del suelo, pH del suelo, temperatura y humedad. Interacciones entre iones, antagonismo y sinergismo. El antagonismo es cuando uno de los iones tiende a inhibir la absorción del otro, especialmente cuando aumenta la concentración de uno de ellos. El sinergismo se produce cuando uno de los iones favorece
la absorción del otro. Clasificación de los nutrientes esenciales. Hay 16 elementos que son considerados esenciales para el normal desarrollo de las plantas. Todos estos elementos desempeñan funciones muy importantes y cuando están presentes en cantidades insuficientes pueden producirse graves alteraciones y reducirse notablemente el crecimiento de las mismas. Se clasifican en macro y micronutrientes. La división en macro y micro no tiene implicación fisiológica cualitativa, ya que todos ellos son igualmente esenciales. Se dividen así por las cantidades que las plantas absorben. Los macroelementos se dividen en primarios, nitrógeno, fósforo y potasio, y secundarios, calcio, magnesio y azufre. Los microelementos, elementos traza u oligoelementos que se requieren en menores cantidades se dividen en hierro, magnesio, boro, molibdeno, cobre, zinc y cloro. Macronutrientes. Los macronutrientes son los elementos necesarios en cantidades relativamente abundantes para asegurar el crecimiento y la supervivencia de las plantas. La presencia de una cantidad suficiente de elementos nutritivos en el suelo no garantiza por sí misma la correcta nutrición de las plantas, pues estos elementos han de encontrarse en formas moleculares que permitan su asimilabilidad por la vegetación. En síntesis, se puede decir que una cantidad suficiente y una adecuada disponibilidad son fundamentales para el correcto desarrollo de las plantas. Los macronutrientes son nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Elementos primarios. En la mayoría de los cultivos las necesidades de las plantas son superiores a las reservas existentes en forma asimilable de los elementos en el suelo, por lo que es necesario realizar aportes de los mismos mediante el uso de abono y sustancias fertilizantes. Se considera que los elementos primarios son nitrógeno, fósforo y potasio. Elementos secundarios, el azufre, el magnesio y el calcio, son también necesarios para el crecimiento de las plantas, pero en menor proporción que los componentes primarios. Micronutrientes. Reciben el nombre de micronutrientes aquellos elementos indispensables para que las plantas puedan completar su ciclo vital, aunque las cantidades necesarias de ellos sean muy pequeñas, como el boro, hierro, manganeso, zinc, cobre, molibdeno y cloro. Hay otro tipo de elementos que se les considera benéficos. De forma directa o indirecta benefician la planta, sin ser indispensables en la nutrición vegetal. Los elementos benéficos pueden presentar funciones muy diversas. Algunos ejemplos son estimular el crecimiento vegetal, aumentar la resistencia a plagas y enfermedades, mejorar los procesos metabólicos, otorgar resistencia ante factores climáticos adversos, etc. Pero no se consideran como elementos esenciales para el desarrollo de las plantas, porque solo se han encontrado en ciertas especies vegetales o bajo determinadas condiciones específicas. Lo cierto es que aún falta mucho estudio sobre este tipo de elementos. Los elementos benéficos son silicio, aluminio, cobalto, sodio, vanadio y selenio.